El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Voy a hacer una pregunta. ¿Habrá alguien de los que está acá que nunca ha sufrido? ¿Habrá alguien que nunca haya sufrido algo? Alguien puede decirme, ¿por qué pregunta eso si todos sufrimos? Y así es, todos sufrimos. Desde el momento hasta para poder nacer se sufre. Inclusive hasta en el embarazo sufre a veces el feto, ¿verdad?, dentro del vientre. ¿Quién no ha sufrido? Y muchas veces nosotros cuando oímos mensajes como ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Nos llena el corazón, ¿verdad?, de encontrarle algún por qué y algún para qué. Pero esta tarde el mensaje, el nombre parece algo extraño, pero quiero que escuche esto. Todos, sin importar la edad, sexo, raza y condición económica, ya que todos vamos a sufrir en esta vida, ¿qué le parece si aprendemos a sufrir bien? Ya que vamos a sufrir, ya que vamos a pasar por sufrimiento, ¿qué le parece si aprendemos entonces a sufrir bien? Y sabía que dentro del manual de vida que tenemos, la Biblia, no es casualidad que exista un libro que los estudiosos le han llamado el manual para aprender a sufrir, y es el libro de Job. Y es así como se llama la reflexión: aprendiendo a sufrir bien. Job, aprendiendo a sufrir bien. Si vamos a sufrir, ¿qué le parece? Entonces que nos enseñen cómo sufrir. Fue a la escuela de manejo, aprender a manejar. Fue a estudiar, bueno, por lo menos algo se le quedó. Fue a alguna universidad, por lo menos pasó. Va a un trabajo, algunos tienen manual de introducción, de inducción, algo se queda. ¿Y qué le parece si para aprender a sufrir en la vida nos vamos al manual que Dios nos ha dejado? Vayan conmigo por favor a Job, capítulo 1, verso 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer varios pasajes de Job en esta tarde. Job, capítulo 1, versículo 1, aprendiendo a sufrir bien. Y al final del mensaje usted decide si seguir sufriendo o aprender a sufrir bien. Job 1:1, lo tenemos en pantalla, está siendo proyectado. Dice así la escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya vamos a leer más versos. Si alguna vez usted se pregunta, quiero decirle lo siguiente: tierra de Uz, bueno, esta pertenecía al reino de Edom. Quiero decirle lo siguiente: si usted estudia, si se va a San Google, teoría quiere buscar algo acerca del libro de Job, va a encontrar dos teorías. La primera teoría es que esto simplemente es un relato no real. El libro de Job, en la clasificación de la Biblia, está puesto en los libros poéticos o sapienciales, le llaman. Sapienciales de sabiduría. Ahí está el Pentateuco, libros históricos. Usted ha oído de profetas mayores, profetas menores. Pues el libro de Job pertenece a los 5 libros poéticos. Y por eso una corriente dice: no, mire, la historia de Job es algo de poesía. Es más, uno de los libros históricos, el Talmud de los judíos, dicen que el libro de Job o la representación de Job era de un teatro, y que las culturas antiguas hebreas hacían las representaciones de Job. Eso dice. La otra corriente dice que no, que en realidad el relato de Job es algo cierto, es alguien que existió, porque la tierra existe, la tierra de Uz, que es alguien que verdaderamente vivió y que lo que pasó fue real. ¿Por qué dice la corriente
que es una obra poética teatral que no fue real, porque creen que nadie podría soportar todo lo que narra que Job soportó. Pero ¿y por qué la otra corriente dice que sí es así? Porque el libro de Job nos enseña, sea una obra o sea algo real, nos enseña que todos en esta vida vamos a pasar por situaciones que no entendemos, pero que hay algo que sí debemos de entender: Dios tiene siempre el control de todas las cosas. Si usted se fija en este primer versículo, bueno, es más, voy a pedirle que lea conmigo del versículo 2 al 7, se lo van a proyectar. Y dice: a este varón que da características, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Me detengo ahí. Después me pones el 6 y el 7, porfa. Me detengo ahí. Hasta este momento, ¿qué malo le encuentra a Job usted? Dígame una característica mala desde el versículo 1 al versículo 6. Dígame algo que pueda decir: por eso es que le vino toda esta salazón a pobre Job. Dígame algo en esta breve descripción que nos dan de él. Le dan 3 títulos para comenzar. En el verso 1, si leyó conmigo: hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y comienza a narrarnos los versículos que hemos leído. ¿Quién era Job? Un hombre rico. Él tenía todo en la tierra. Tenía 10 hijos. Y las descripciones que nos da de todo lo que tenía de ganado y de criados era para que se destacara. Era alguien a quien Dios lo había bendecido. Era grande lo que tenía Job. Y dígame en estos versículos, ¿qué malo había hecho? Yo no sé cuánto nos podamos identificar en el sentido de decir, cuando algo malo nos pasa, solemos decir: cuando mejor me estaba portando, si cuando más estaba buscando de Dios, si cuando, es más, hasta abrí mi casa para un Life Group, es más, comencé a servir y buscar qué hacer, fue cuando vino la pedrada más grande. Del verso 1 al verso 6 no encontramos absolutamente nada que diga que Job había fallado. Es más, ¿por qué leí estos versos? Porque es la forma de poder explicar por qué a él le decían varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No, hombre, si hacía algo que le aseguro algunos de los que somos papás hacemos. Si oraba por sus bichos, bueno, ya estaban tan bichos, oraba por sus hijos. Él pensaba: quizás mis hijos fallaron, voy a hacer algo para que no les pase algo de parte del Señor. No había nada que pudiera decir: por esto es que le pasó esto. ¿Por qué estoy explicándolo así? Dije al principio, todos vamos a sufrir en esta vida. Todos. De alguna manera, alguna situación no nos va a salir como esperábamos. Todos, me imagino, los que estamos acá tenemos nuestra propia historia de sufrimiento, de situaciones, etapas difíciles, etapas duras. Y no necesariamente a usted le pasó, le está pasando o le va a pasar algo porque es consecuencia de sus decisiones o acciones.
Algunas sí. Pero a través del ejemplo de Job nos enseña a Dios una tan sola cosa. ¿El qué? Ahora sí, vea conmigo el verso 6 y 7. Bueno, le vamos a dar de un solo y me pones hasta el 12. Vean bien, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8, quiero que vea. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Vuelve a dar las descripciones del verso 1. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Job. Respondiendo Satanás a Job dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Qué interesante de estos versículos, de esta charla, de esta plática en el cielo. Job estaba en la tierra, los versículos anteriores describiéndonos el diario vivir de Job, un hombre muy bendecido por Dios, un hombre muy temeroso del Señor, un diario vivir nuestro. Pongámoslo a pensar así. Antes de que un problema nos pase, en nuestro diario caminar de la casa al trabajo, a la iglesia y viceversa, y todo así. Usted se levanta, se acuesta, usted programa la semana, hoy es domingo, pero mientras usted y yo vivimos aquí en esta tierra, estoy poniendo este ejemplo, en el cielo se está dando una conversación. En el cielo se está dando, voy a usar esta expresión, una lucha espiritual por usted. Mientras usted está tranquilo, mientras yo estoy tranquilo, o más o menos pues aquí en la tierra, en el cielo hay una batalla. Y estos versículos nos demuestran lo siguiente. Fíjese por favor en el versículo 8, ahí hay una clave. Los versos antes, bueno, dice: se presentan todos los hijos del Señor y entre ellos estaba Satanás. Pero vea el versículo 8 por favor. Y Jehová dijo a Satanás. Si el que sacó el tema y el que tocó el tema, ¿quién fue? Fue Dios. Si no fue Satanás el que tocó el tema, no llegó, no le dijo de rodear la tierra y de ver a ese tu protegido Job. Fue Dios el que le tocó el tema a Satanás y le dijo: mira, no has considerado a Job. Y esto llama la atención. Por eso dije que la única razón principal que podemos destacar de esta historia y del sufrimiento es que a pesar de lo duro, Dios está en control de todo, aunque no pareciera. El que toca el tema de Job con Satanás es Dios. Y no porque Dios sea malo o que le estaba cayendo mal Job y dijo: ay, me la voy a desquitar. No, fue Dios el que le toca el tema. ¿Para qué? Este momentito, ese verso 8 nos habla tres cosas si quiere verlas: la soberanía de Dios, los planes divinos y los propósitos. Al sacarle el tema a Satanás, lo que Dios estaba haciendo era demostrar algo. A ninguno de los que estamos esta tarde acá nos ha pasado, nos está pasando o nos va a pasar algo que Dios no lo vaya a permitir. Habla de su soberanía, pero también habla de sus planes. ¿Por qué? Porque si Dios tocó el tema, era porque ya tenía planeado algo sobre la vida de Job. Pero también si tocó el tema, es porque Dios tenía un propósito. Al escuchar Satanás sobre Job, ¿usted leyó la respuesta conmigo? No, hombre,
si este está más cuidado que el hombre más importante de la tierra, si este lo tiene bien cuidado, si se levanta contento todos los días, anda adorando, buen trabajo, buena casa, buen salario, no se enferma de nada, si este que te va a andar blasfemando, no hombre, si este está contento, si todo lo que ora se lo contestas, si todo lo que él te pide se lo das. ¿Sabe que en esta plática de Dios con Satanás, la mayoría de comentaristas teológicos dicen esto? En esa plática, Satanás estaba diciéndole a Dios cosas que los cristianos a veces hacemos o actitudes que a veces tenemos. ¿Cómo así? Le es muy fácil a alguien adorar a Dios cuando todo está bien. Le es muy fácil a alguien servirle a Dios cuando todo está muy bien. Le es muy fácil a alguien seguir en el caminar cristiano cuando todo está muy bien. Por eso Satanás toca esta llaguita del humano y dice: es que porque vos lo tenés así, es que sirve en la iglesia. Es que porque vos lo tenés así, es porque Él siempre te adora. Es que porque lo tenés así, es que siempre anda bien y no blasfema. Tócalo y te vas a dar cuenta que va a cambiar. Esta respuesta de Satanás saca a luz algunas de las actitudes que muchas veces tenemos. ¿Todo está bien? Pues todo está bien, hermano. Si hasta la música que oímos, hasta las redes sociales, hasta las fotos que subimos. Pero todo está mal, absolutamente todo comienza a cambiar. Esta plática, en pocas palabras, Satanás estaba diciendo: ¿sabes por qué te ama? Por todo lo que le das. ¿Sabes por qué está así? Por todo lo que le has dado. Pero tócalo y te vas a dar cuenta que no. El sufrimiento, cualquiera que sea, cualquier situación que usted esté atravesando, va a destruir una fe superficial. Un pequeño problema va a destruir una fe superficial o va a fortalecer una fe verdadera. ¿Escuchó? Va a destruir una fe superficial, porque no es lo mismo adorar y creer en el Señor cuando todo está bien que adorar y creer en el Señor cuando nada está bien. No es lo mismo. Y es lo que Satanás quería probar. La adversidad, repito, puede destruir una fe superficial o puede fortalecer una fe verdadera. Entonces, a través del ejemplo de Job, podemos aprender lo siguiente: si en la tierra aparentemente todo ha estado bien, en el cielo se ha estado dando la oportunidad de poder demostrar que Dios es soberano, que tiene control de todas las cosas y que aún la situación más difícil que podamos pasar, Él la ha permitido con planes y propósitos específicos. Y uno de ellos es que aprendamos a sufrir bien. Que a pesar de que estemos sufriendo, entonces aprendamos a hacerlo. ¿Y cómo puedo aprender a sufrir bien? A través del ejemplo de Job. En primer lugar, Job nos enseña que nuestra vida o nuestras vidas siempre están y estarán en las manos de Dios. ¿Escuchó? Punto 1, que nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. Vea por favor el versículo 20 al 22, se lo van a proyectar. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Perdón. ¿Puede leerlo conmigo fuerte? Adoró y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Jehová, y oigan estas palabras: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Usted ya conoce la historia, no le leí los versículos. De una noticia tras otra y tras otra mala, pareciera ser que la racha mala comenzó a aparecer de un solo. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron. Y comienza ahí la historia. Comienza a narrarse todo lo difícil que fue la situación de Job, todo el sufrimiento de Job. Y vea por favor el verso 19: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Satanás se fue con todo, hermanos. El diablo se fue con todo, porque el propósito principal del diablo era demostrar: este es así porque lo tenés bien. Tócalo y te vas a dar cuenta que no. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá nos ha pasado algo que lo que ha hecho es enojarnos, molestarnos, rebelarnos? Ni orar queremos, ni servir ya. Le pregunto, si usted servía, ¿hace cuánto dejó de servir y por qué servir? Y le aseguro que quizás fue por alguna molestia o enojo, porque algo pasó. ¿Qué cree usted que Dios no le ayudó? Piense conmigo por favor en Job en este instante. Comenzaron a darle la noticia de los animales, le dieron la noticia de sus terrenos y le dieron la última noticia de sus hijos. Pero a pesar de eso, mire la actitud de Job en estos versos del 20 al 22. ¿Cuántos de los que estamos acá, honestamente, hermanos, después de todas estas cosas, nos vamos a postrar y vamos a adorar? Esto me lo he contado en más de alguna ocasión. Tenía que viajar hasta Usulután. Salido el dólar. Eran monedas de 25 de Colón. Y había logrado a través de esos ahorros tener lo del bus de mi casa a la terminal del sur, y de la terminal del sur a abordar el bus para Usulután. 12 colones valía. Y tenía en mi bolsa de la camisa, por San Rafael Obrajuelo, recuerdo bien el lugar porque había una referretería en la esquina azul. A saber, ya el cobrador andaba cobrando, ya había sacado yo las monedas y las tenía en la mano y con mi otra mano agarrado para no caerme. Y el bus da un frenazo fuerte, que en el mismo impulso por agarrarme, todas las monedas comenzaron a salir volando. Y era lo único que tenía, hermano. No, para Usulután estaba largo el viaje. No sé qué cara puse, el cobrador se me queda viendo, ya me conocía, porque me bajaba en el mismo lugar siempre. Y ya cuando llegó, vio, ¿verdad?, las monedas volar, me toca el hombro y me dice: pastor, tranquilo, ahí después me lo paga. Cualquiera diría: qué bendición, va, Dios tocó al cobrador. Pero yo en ese momento comencé. Pero yo no sabía, y esto es servirte a ti. Pero yo no sabía que comenzaba una racha, porque justo ese día llegué orando, renegando, triste. Comenzaron 4 días. Si usted estuvo en el programa de oración de esta semana, lo escuchó. Comenzaron 4 días en que no comí, porque no había. El primer día la aguanté, el segundo ya no, y el tercero no se diga, porque era época que los palos de mango, de los que ya con lágrimas. El cuarto día le dije al Señor ya con lágrimas:
Esto es servirte entonces. Lo vamos a hacer. Y recuerdo que ese día estaba predicando: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Le abro mi corazón, me sentí bien hipócrita cuando estaba haciendo el mensaje, porque cada vez que yo lo estaba haciendo decía: ¿me proveerá y de qué? Oré y antes de predicar le dije: Señor, perdóname, vos sabés por qué me tenés así. Entonces llegó la que no era mi suegra, se despidió la gente, y para ese entonces llegó la que no era mi suegra, en ese momento, después fue mi suegra, llegó con hoy mi esposa, y mi esposa bien brava porque me llevaba comida, y sabe que me llevaba un plato de comida, y mi esposa bien brava porque me llevaba comida, porque le dijo a mi suegra: no le lleves si él no necesita. Ya me lo contó después, ¿verdad? Pero sabe que ese plato de comida me demostró algo. Hermano, aguantar hambre 4 días está galán. Tenía vida, no me había muerto. Ya no tenía tantas fuerzas, pero tenía vida. Y me mostró que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué le puso en el corazón a mi suegra llevarme comida? ¿Cuál fue la gana? ¿Sabe cuál fue la gana? Que mientras yo estaba camino a Usulután, a estar en el lugar donde estaba sirviendo, el Señor con Satanás estaban hablando, me imagino, y Satanás le dijo: ¿sabes por qué te sirve? Porque siempre tiene para ti, sirve porque siempre está bien. Y Dios le dijo: tócalo y te vas a dar cuenta. Lo mismo pasó con usted. Cuando le pasó el problema que le pasó, Satanás decía: ¿sabes por qué está así? Porque todo está bien. Tocala, ya vas a ver que va a cambiar. Y el día que Dios permite que Job sea tocado, el día que Dios permitió que su servidor fuera tocado, o el día que Dios permita que usted sea tocado, Dios lo único que está haciendo es demostrar algo. Escuche, mis hijos no me sirven por lo que les doy, me sirven por lo que yo soy. ¿Escuchó eso? Me sirven por lo que yo soy. Dice el punto 1: nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. Y ese día yo pude entender algo. Bueno, yo estaba pensando: ¿y cómo voy a hacer? Pero mi vida está en las manos del Señor. Y si está en las manos del Señor, usted puede estar seguro o puede estar segura de una sola cosa: aunque sea difícil lo que esté pasando, Dios lo está permitiendo con un propósito. Dios lo está permitiendo con un plan. Satanás quería hacer quedar mal al Señor. Cuando a usted y a mí nos pasan cosas, es porque Satanás quiere hacer quedar mal al Señor. Es que mira, pues, si todo feliz en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, pero cuando pasó la pedrada, quizás en el momento que cayó, híjole, teníamos un nudo, no sabíamos qué hacer. Pero la reacción que tuvimos después es la que demuestra en quién verdaderamente confiamos. Fíjese estas palabras, por favor. Simplemente Job se levantó y adoró. Alguien dijo, ¿verdad?, que con un gran nudo en la garganta no importa, pero expresar: Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor, demuestra que Job sabía en quién su vida estaba. Le pregunto a usted, hermano, si usted está atravesando algo, alguna situación que no entiende, ¿usted en quién está confiando? ¿En quién está esperando? Es que se cerraron todas las puertas, hermano, y usted no lo sabe. ¿Y acaso usted cree que Dios no vio cuando se cerraron todas las puertas? ¿Y acaso usted no se ha preguntado que es Dios el que ha permitido que se cierren todas las puertas? ¿Por qué? Para que usted mismo se compruebe si de verdad usted confía que Dios es todopoderoso. Si usted de verdad cree que Dios puede con todas las cosas que le están pasando. Déjeme decirle, si alguien está atravesando algo, usted, su vida está en las manos del Señor. Apodérese de esa actitud de Job y lograr entender. No es fácil perder todo. Póngase a pensar, perdió absolutamente todo.
Pero ¿sabe qué fue lo único que no perdió? Su confianza en el Señor, su fe en el Señor. Job pudo demostrarnos, y lo está haciendo al día de ahora, que por muy difícil que sean las cosas, al que cree todo le es posible. ¿Escuchó eso? Al que cree todo le es posible. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, número 2, no siempre vamos a poder explicar el sufrimiento humano. No siempre vamos a poder explicar el sufrimiento humano. Vea por favor una vez más el versículo 22. En todo esto, ¿qué dice? Perdón, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si usted alguna vez ha leído el libro de Job, se va a dar cuenta que en ninguna parte Dios le explica a Job por qué sufrió, por qué lo permitió. Es más, le digo a usted, no existe alguien que pueda decirnos que Job pasó por lo que pasó por alguna razón en especial. Puedo decirle esto: a veces quizás creemos que son por las acciones y actitudes que hemos tenido. No, necesariamente. Esa parte es preciosa cuando Jesús va pasando con sus discípulos y ven al enfermo y le preguntan quién pecó, si él o sus papás, y la respuesta de Jesús demuestra algo. No, ninguno, dijo. Esto es para que el Padre se glorifique. Y esta situación de Job está demostrando, no vamos a poder explicar, hermanos. Hay gente muy espiritual, ¿verdad?, que a veces se acercan y nos dicen: no, es que mira, que a lo mejor puede ser que Venus se haya alineado con Marte y que por eso te está pasando eso. No necesariamente se puede explicar el sufrimiento. No necesariamente bueno, ya se lo leí los primeros versículos. Dígame algo malo que había cometido Job. No hay, no existe. ¿Y cuál fue la actitud de Job? Dígame si ahí comienza a preguntar y a cuestionar a Dios. ¿Por qué no? Su primera reacción, ¿cuál fue? Adorar. Yo no sé si puede imaginarse conmigo lo siguiente: Dios sentado en su trono, viendo todo. Los ángeles a un lado, Satanás por ahí. Yo me imagino al Señor, a Dios, con una gran sonrisa, viendo a Satanás cuando Job estaba adorando. Porque no era lo que Satanás había dicho que iba a pasar. Satanás había dicho que cuando Dios lo tocara, iba a blasfemar contra él. Y al contrario, la reacción de Job demostró que Job sabía muy bien que Dios tiene el control de todo. ¿Cuál es nuestra típica reacción, hermanos? No le estoy diciendo que, sí, cantemos y adoremos. Hace una semana, no recuerdo si un mes o unas 3 semanas, cayó una fuerte lluvia. Y era tan fuerte que, bueno, estábamos en la casa de unos hermanos. Salimos y nos metimos al carro. Yo había dejado el carro en un lugar plano, pero para recoger a mi familia tenía que subir una media cuesta. Y cuando subí la media cuesta, yo comencé a sentir mis pies en agua. Yo dije: se convirtió en canoa este volado. Paré, encendí la lámpara del celular y voy viendo que del lado del copiloto, yo nunca he ido a las cataratas del Niágara, pero el agua bajaba como que eran cataratas. Y me dio tatarata, hermanos. Comencé a ver que caía el agua. Bueno, la cosa es que se le metía el agua al carro. Híjole. Y a ver, ¿verdad qué era? Hablar con el que podía revisarlo. Y lo que pasa que esa semana llovió varios días. Estaba aquí al mediodía. Íbamos con mi hija después de clases para el trabajo de mi esposa. Y estaba lloviendo. Y mientras íbamos en plano, las cataratas volvieron. Y cargado, ¿verdad?, en la mente, llorando. ¿Y qué vamos a hacer? Íbamos para la casa y lo mismo, ¿verdad?, pensando, meditando. ¿Y qué vamos a hacer?
Y le soy honesto, iba tan clavado pensando, hablando, que de repente cambió el semáforo y me detuve. Yo creí haberme detenido bien, yo creo que me detuve bien. Y no atrás se va a estrellar una moto, pues. Ya no solo era que se le metía el agua, sino que también una moto había pasado. ¡Pah! Y yo dije en ese momentito, y otra cosa, y hoy cómo vamos a hacer. Y me recuerdo que mi esposa muy sabiamente solo me vio y su mirada dijo todo. Los que conocen a mi esposa saben que la mirada de ella habla mucho. Y solo me vio. Y seria me dijo, ¿cómo que qué vamos a hacer? Me dijo. Se metía al agua, la moto había golpeado y la cara de mi esposa. 3 líos en un solo momento, hermanos. Ahorita porque tiene máscara no la pueden ver bien. 3 conflictos en un solo instante. No, me dijo bien seria. ¿Cómo que qué vamos a hacer? Me dijo. Ahorita tenés que poner en práctica lo que predicás. Aleluya, dije yo. No, hermano, yo no dije aleluya. Me estaban pegando mi rasurada. Y en ese momentito me puse a pensar, si es cierto, ¿qué voy a hacer, hermanos? No sé si le ha pasado que a veces a usted le sucede algo y está tan clavado en lo que le está pasando que se nos olvida. Si Dios permitió que el agua se metiera, me pegara la moto y todo lo demás, es porque tenía un plan. En el momento no lo entendí, ni siquiera lo vi. Y muchas veces nos sucede de la misma manera. Esa es nuestra reacción, pero Job no. Job de un solo, después de todos los líos, adoró. Y déjeme decirle algo, que a pesar de que nos quejemos, que a pesar que digamos o tengamos actitudes malas, usted y yo tenemos a un Padre celestial que se compadece de nosotros. Que a pesar de que usted no tenga la correcta actitud, siempre va a contar con el amor profundo del Señor. Hay situaciones que le están pasando que lo más seguro Satanás solo está esperando que usted diga, ya no sirvo, ya no oro, ya no voy a la iglesia. Pero Dios ha permitido eso porque sabe que dentro de usted hay un cristiano, hay una cristiana que lo ama a Él, no por lo que Él da, sino por lo que Él es. Hay un corazón en esta tarde que ama al Señor a pesar de que todas las cosas estén mal. Lo ama porque sabe que Él es bueno y para siempre su misericordia. Se lo va a dar de cero al Señor, por favor. Después va a entender, después sus hijos van a comprender y van a decir, mi mamá, mi papá, a pesar de todos los líos, nunca dejó de servir. La gente va a decir que es porque somos mensos, porque somos pamados. Pero no, la gente va a comprender a través de nuestro testimonio que no somos pamados, no somos mensos. Tenemos a un Dios grande y todopoderoso, que Él tiene el control de todas las cosas. Piense conmigo un momento en Job. No estaba haciendo lo que Satanás dijo que iba a hacer, al contrario. Y la cosa no termina ahí. Fíjese bien. No solamente basta con creer que nuestras vidas están en las manos del Señor y que no vamos a poder explicar los sufrimientos. Esta tercera parte es importante. Vea el número 3. Pasar una prueba no significa que el sufrimiento va a parar. Pasar, ya estuvo. No, hermano, pasar una prueba no significa que el sufrimiento va a parar. ¿Por qué lo dice? Vean por favor conmigo. Se lo van a llevar rápido al capítulo 2. Váyase rápido al capítulo 2. Ahora el versículo 6 y el versículo 7. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y qué dice? E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermano, hay una palabra bien salvadoreña: chilatear.
¿Se la puede? Me está chilateando, dice. No lo leí por el tiempo, pero sabe que en el capítulo 2 vuelve Satanás a hablar con Dios y le dice: ¿sabe por qué no blasfemó? Porque a él no lo has tocado. No sé si le pasa a usted. Usted ha orado, hermano, ha aguantado. Jesús dijo: Pedro, has sido pedido para ser zarandeado. Yo le puedo preguntar esta tarde, hermano, ¿a cuántos de aquí últimamente nos han zarandeado? Hemos sido pedidos, hermanos, para ser zarandeados. La salud, lo económico, los hijos, el trabajo, el COVID que no se va. Tantas cosas que pasan. A puras penas logró salir. ¿Sabes por qué está así todavía en la iglesia y no se ha ido? ¿Sabes por qué no se ha ido al mundial? ¿Sabes por qué sigue congregándose? ¿Sabes por qué sigue orando de vez en cuando? Por lo menos de vez en cuando abre la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque a él no lo has tocado. Tócalo y vas a ver que este sí, hoy sí. Lo mismo pasa con usted y conmigo, hermano. Todos los días Satanás anda viendo cómo a usted mocharlo. ¿Sabe qué significa mochar, verdad? Sabe todos los días: ay, hijita, adorando. Espérate, mamita. Ay, mire qué linda familia. Espérate. Todos los días su propósito es destruirnos. Todos los días su propósito es demostrar, según él, que nosotros adoramos, servimos y amamos al Señor porque estamos bien. Y ahora Dios le da permiso a Satanás de tocarlo a él. Y óigame, por favor, esto nos demuestra que Dios no había terminado ni con Job, ni con Satanás, y ni con usted, ni conmigo. ¿Me escuchó? Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. No hemos salido de una cuando ya viene la otra. Y no porque Dios sea malo, no. Dios usa todo esto, y usted lo sabe, para perfeccionar nuestra fe, de que podamos de verdad creer, haya o no haya, tengamos o no tengamos, las cosas estén bien o estén mal, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él tiene el control de todas las cosas. No importa si hay o no hay. No importa si tenemos la familia feliz o no la tenemos. Lo que importa es lo que Job nos demuestra: tenemos al Señor, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No importa la situación que usted tenga ahorita. Y no estoy diciéndolo en mala onda. Lo que le estoy diciendo es: Dios sabe lo que usted está pasando porque Él lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Porque sabe que dentro de sus corazones hay una hija y hay un hijo de Dios que, a pesar de lo duro que está viviendo, cree que Él no ha perdido el control y que Él va a dar la victoria en su tiempo. Él va a dar la victoria en su tiempo. Ay, pero a esto, imagínese un sarna, imagínese una enfermedad. Y hoy sí, hermanos, agréguele otra cosa. Hasta antes de esto la mujer de Job ni pillaba. Pero ya con esto, por tiempo no se lo voy a leer, pero los versículos 9 y 10, aparece la mujer de Job y comienza a decirle, a apoyarlo, a hostigarlo. Comienza a hostigarlo. Ya Job, no solo con su dolor interno, ya no solo con su piel toda mala, sino que está oyendo a su mujer todos los días, puyándolo. Parecía ser que era insoportable todo lo que Job estaba viviendo. Pero Job nos demuestra algo. Muy insoportable era para él. Pero perdió todo. Pero no perdió su fe. No perdió la confianza en el Señor. ¿Cómo puedo aprender a vivir entonces con sufrimiento? Tengo que traer en mi mente que mi vida está en las manos del Señor. Que a pesar de todas las cosas, mi vida está en las manos del Señor. Pero también yo no voy a poder explicar por qué estoy sufriendo. Nadie se lo va a poder explicar, pero tiene que confiar. Y en tercer punto dijimos que aunque usted ya haya pasado, superado un sufrimiento, no significa que ya terminó todo. Por el contrario, usted debe de estar seguro que lo que le está pasando fue permitido en el cielo, para que en la tierra fuera demostrado que los que estamos acá creemos en Dios, tengamos
o no tengamos, porque lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Al que cree todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.